Hola, mi nombre es Sheila y en esta ocasión quisiera hablarles de la obra Retrato de una Magnolia. Quisiera hacer una serie de videos acerca de algunas obras en las que he participado y también algunas obras que he hecho en formato digital y también en formato escénico, porque quisiera compartirles las cosas que no se ven, que algunas cosas que quizá no sepan, porque es algo muy diferente verlo como espectador y a veces me resulta importante porque quisiera que supieran muchos detalles que hay detrás del momento creativo, del momento interpretativo, cosas muy humanas, muy emocionales, situaciones sensibles que pueden llegar a suceder y, y lo veo de esta manera porque siento que el arte es vulnerabilidad y a través del arte abres una ventana muy grande hacia la percepción que tienes de ti mismo, hacia la percepción que tienes de la vida, la percepción que tienes del mundo entero, la percepción que tienes de los demás. Es mostrarte tal cual eres. Y creo que pueden ver ustedes una parte, sí, una gran parte a través de ya la obra terminada, a través de una pintura, a través de una canción, a través de una escultura, a través de una fotografía, a través de una obra de danza, a través de un canto. Sí pueden ver gran parte y a veces lo pueden llegar a sentir. Pero cuando conoces el contexto de la obra, cuando entiendes cosas más allá, siento que logras conectar con una mayor profundidad y que logras comprender aún muchísimas cosas más, logras ver más detalles. Nos ha pasado con películas y nos ha pasado con algunas otras obras artísticas que revisas el contexto y dices, claro, ahora entiendo por lo que pasaba el artista, por lo que pasaba el creador, por lo que pasaba el intérprete, y entonces tienes un panorama mucho más amplio. Entonces quisiera compartirles a través de estos videos precisamente esto. Entonces, pues empezando con esta obra, Retrato de una Magnolia, fue dirigida por la directora Bárbara Alvarado, una maestra que de verdad aprecio muchísimo, y si llega a ver este video, yo sé que ella sabe que la aprecio, la amo, la adoro, porque es una persona que marcó mucho mi vida. Esta obra marcó mucho mi vida a nivel personal y a nivel artístico. Bárbara es una maestra maravillosa y ojalá puedan ver su trabajo, sus obras, porque definitivamente son una ventana hacia lo que es ella y es una persona muy hermosa. En estos videos no voy a entrar en detalle acerca de lo técnico, de la metodología, de la enseñanza, porque siento que eso es para otro espacio. En este canal es mucho acerca de la danza, la espiritualidad, la sanación, la conexión emocional, lo humano, entonces voy a ir más enfocada hacia ese punto. Quizá en algún momento logre tocar algunos puntos acerca de esto técnico de la danza, pero será muy mínimo. El montaje me resultó muy interesante. La maestra tiene una formación en gyrokinesis, se me había ido el nombre, pero me acordé, en gyrokinesis, y dentro del entrenamiento como bailarines, como intérpretes también, la maestra nos llevó a esa zona, ¿no? A esa área que la verdad es que para nosotros era desconocida, o al menos hablando por mí, para mí era demasiado desconocida. No sé si alguno de mis compañeros ya había tenido algún acercamiento o alguna experiencia con esta metodología, pero en mi caso no. Y la maestra nos llevó también por un entrenamiento mental. Creo que esto es algo muy importante dentro de la danza. Sí se requiere un entrenamiento físico, pero también un entrenamiento mental. Y realizábamos ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, mucho contacto con el piso, mucha conexión con el piso, mucha concentración de nuestro centro. En danza se utiliza mucho el centro, que es una cadena de músculos, articulaciones entre la pelvis, el abdomen, el sacro, que es la base de la columna vertebral, el coxis, porque todo el control corporal se encuentra dentro de ese centro. Entonces, en esta coreografía fue muchísimo enfoque en el centro. El trabajo también fue algo muy personal. Todos debemos de buscar un motivo, una motivación interna. Hicimos trabajo de mesa. Recuerdo que también a través de experiencias propias teníamos que escribirlas y las podíamos compartir y realizar una partitura corporal. Bueno, la partitura corporal es básicamente una secuencia de movimientos que representan algo que tiene una motivación, un sentido de ser, un significado.
Entonces, como es en este caso la partitura era una traducción del texto, alguna experiencia, alguna vivencia que nosotros tuviéramos, teníamos que traducirla al movimiento, pero no al movimiento literal, sino es algo más complejo, algo metafórico. Entonces, hicimos mucho estas partituras y la obra se compone de muchas partituras que tienen un significado y que detrás de ellas hay una experiencia, sí hay una anécdota que fue real. Cada uno de mis compañeros, cada una de mis compañeras, incluso la maestra, cada uno tuvo su visión de la obra, cada uno tuvo su percepción acerca de esta obra. Yo quisiera aquí compartirles específicamente lo que para mí significó y lo que para mí fue Retrato de una Magnolia. Entonces, de acuerdo a mi interpretación, a mi historia de vida, a mis vivencias, Retrato de una Magnolia. ¿Por qué retrato? En un retrato se queda un recuerdo. En un retrato tú puedes revivir momentos, historias, recuerdos, personas. Entonces, en un retrato se queda plasmado, es la captura de un recuerdo, de un momento. Entonces, Retrato de una Magnolia. Una magnolia es una flor. Estamos hablando de flores. Los textos son acerca de flores, las acciones también hacen referencia a flores. Cada uno, de hecho, tuvo que elegir su propia flor. Una de las actividades que realizamos es que la maestra Bárbara nos dijo que cada uno eligiera su flor favorita y lleváramos un texto acerca de las características de las flores o de por qué nos gusta esa flor, de alguna experiencia. Entonces, en mi caso yo elegí la flor campanita o aretes de la reina, me parece que también se llaman, o fuchsia. Entonces, bueno, esa era mi flor. Entonces, dentro de mi movimiento en la obra, pues yo hacía mucho estas manos, ¿no? Que serían como las florecitas que justamente cuelgan de la planta. Eso, digamos, como a nivel simbólico, esa era mi imagen. Bueno, entonces dentro de toda esta creación, pues cada uno era una flor. Ahora, la flor era para mí un símbolo de la vida, ¿no? Un ciclo. Las flores, pues está el capullito, brota la flor y poco a poco se va marchitando, ¿no? Y de hecho al inicio comenzamos siendo unas flores que se van marchitando. Bueno, entonces es su ciclo de vida, se marchita hasta que se desprende de la planta y se cae. Regresa a la tierra y vuelve a nutrir el piso, vuelve a nacer, ¿no? Pues sí, como el ciclo de la vida. Entonces, para mí es una alegoría de la vida, ¿no? O sea, naces, estás en la flor de la vida, ¿no? Incluso utilizamos mucho ese término y poco a poco se va marchitando hasta que se desprende. Pero ¿qué pasa cuando algunas flores las arrancan, ¿no? Aquí ya nos está dando como un significado diferente, ¿no? Lo natural es que la flor se marchite y se desprenda solita, no que la arranquen. Entonces, pues aquí ya estamos hablando, si estamos hablando de la vida, su curso natural, que la arranquen, pues puede simbolizar que la vida a veces es interrumpida, ¿no? Por cuestiones externas, ya sea por misma naturaleza, a veces existen tormentas muy fuertes, a veces existen vientos muy fuertes y la flor se desprende, ¿no? Todavía no le tocaba desprenderse, sin embargo se desprendió. O por acciones de terceros, ¿no? Quizá algún animalito, quizá alguna persona desprende la flor. Y por cuestiones de la vida la flor no terminó su ciclo. Entonces creo que ahí ya tenemos un significado muy fuerte y creo que es el eje central, uno de los ejes centrales de esta obra. Por eso es Retrato de una Magnolia, el recuerdo de algo que puedes revivir y la vida, ¿no? de una flor, el ciclo de la vida que a veces puede ser arrancada antes de tiempo. Entonces aquí ya tenemos un gran panorama de lo que trata la obra. Ahora los pequeños detalles que vamos a ir revisando van a ir teniendo un significado, ya teniendo este contexto principal. La obra se divide en varias escenas. Quizá no voy a mencionar todas, pero en algunas, como quizá de las que más me acuerdo también, porque ya tiene mucho que la bailé. Algo que ya había comentado, pues es el inicio de cuando somos flores, cada uno tiene su flor y poco a poco se va marchitando. Después de eso viene como una especie de regresión
y realizamos de hecho la imagen como de un retrato, como si todos estuviéramos posando para una fotografía, pero hay un sillón vacío. Y hablando acerca de esto de las flores y de que hay algunas que se van antes de tiempo, pues estamos hablando de una ausencia. Algo que recuerdo de la obra es que la maestra, ella tenía ya su motivación principal acerca de la obra, pero nos pidió que cada uno tuviéramos ese motivo, esa imagen, y que en ese sillón cada uno depositara su propia magnolia, que la magnolia representaría esto que ya les comenté. Entonces, que había alguna ausencia que debía llenar ese espacio ahí. Entonces, en mi caso, sí se los quiero compartir. En mi caso, la magnolia que yo deposité en ese espacio fue a mi abuelo materno. Él falleció hace ya bastantes años y bueno, él fue mi motivación para esta obra. De hecho, fue algo muy emotivo para mí esta obra, porque cada signo para mí representaba mucho y pesaba mucho. Entonces, regresando a la obra, vamos contando como a manera de recuerdos diferentes momentos. Después de que realizamos el retrato, corremos hacia una esquina porque una de las compañeras decía que veía una luz. Corríamos siguiendo esa luz y la estábamos observando como con anhelo y también con un poco de duda acerca de qué es esa luz. Después de eso comienza de nuevo como otra regresión hacia el pasado y entonces empiezan a suceder diferentes cosas. Esta es una de mis escenas favoritas porque pasan tantas cosas al mismo tiempo, tantos significados, y también provienen de partituras personales que cada uno tuvo a través de motivaciones, con textos, con canciones, con imágenes, con recuerdos, y entonces se fusionaron, ¿no? Entonces realizamos este momento de diferentes cosas que están pasando en un mismo espacio, como es la vida, ¿no? Y cada uno está contando una pequeña anécdota. Después de eso, una compañera cuenta su experiencia en la que dice que soñó con su gorrión y ella se retira como en conflicto. Entonces vamos todos a abrazarla y como darle este consuelo. Después a hacer unos duetos, que es la parte de los tulipanes, hablamos de los tulipanes. Después de los tulipanes, me parece que sigue el bolero, y el bolero es como esta parte más vívida porque todo había sido muy como onírico. Esta parte tiene un momento más como de lucidez, como incluso como que todo es más claro. Lo demás se ve así como, bueno, como a manera de sensación yo lo veía un poquito como con una nube, como yendo al pasado y regresando al presente, y aquí sí es como un recuerdo muy, muy vívido, como demasiado claro, muy lúcido. Sigue otra de las escenas que me resulta muy fuerte y es muy solemne, es algo similar a una procesión. Y de hecho una compañera dice, y la magnolia le arrancaron el alma. Entonces aquí ya tenemos también otro momento en el que la historia te revela algo, ¿no? Entonces viene este momento muy solemne de la procesión y vamos caminando todos hacia adelante. Y cada uno también va realizando esta partitura, ¿no? Esta secuencia que tiene un significado detrás, un motivo, una intención. Recuerdo que la mía era como lágrimas cayendo. Voy haciendo esto y cada vez va siendo más pesado. Para mí esto representó esa pesadez de cuando, en este caso hablando de mi abuelo, cuando tienes una pérdida, el cuerpo te pesa, sientes una pesadez muy grande y te va derrumbando, aunque por dentro estés aparentemente bien, por dentro pesa, te pesa el pecho, te pesan los brazos, te pesa respirar, te pesa todo. Y para mí significó eso, esa parte en la que voy cayendo es, de verdad, no puedo con esto, es un peso muy grande.
hasta que quedamos en el piso. Después de eso, dice mi compañera, este es el mar. Se coloca una cajita aquí en la cabeza. Bueno, para mí esto de este es el mar, para mí el mar puede ser calma, también puede ser caos. Dentro del duelo, dentro del conflicto, existe un periodo que es como de liberación, ¿no? De ese suspiro, de esa calma en la que como que sueltas algo. Entonces esta parte del mar yo la relacioné mucho como después de la tempestad viene la calma. Estábamos bailando con otra persona, era un dueto, o sea, sí, había diferentes parejas. Yo lo sentía como darle un soporte al otro y al mismo tiempo ese otro me está dando un soporte, ¿no? Me carga y lo cargo cuando lo necesito y cuando lo necesita. Entonces como ese apoyo, ese respiro, ese soltar y ese no estoy solo, no estoy sola viviendo este proceso. Después de lo del mar viene el final y aquí viene un texto que a mí me movió muchísimo y el texto dice: de repente veo que alguien comienza a cerrar la puerta y lo único que pude decirle fue: «Hey, ¿qué estás haciendo?». De pronto una luz me ilumina a mí y a toda la habitación. ¿Y la puerta? Ah, sí, claro, la abriría y detrás de ella vería la inmensidad del universo. Vería estrellas, galaxias, todo oscuro, pero donde todo es posible, incluso una puerta de salida del universo, si la imaginamos. Después de que termina el texto, recuerdo que estábamos con los ojos tapados y dice la inmensidad del universo. Para mí esa escena era tan poderosa y de verdad yo en esa escena ya tenía un nudo en la garganta todas las veces que la bailé. Porque de verdad sí lograba imaginarme ese universo, ¿no? Después de atravesar esa puerta, porque también hablamos de una puerta, ¿qué hay más allá de la vida, no? Cuando uno deja este plano, no sé exactamente qué sucede, pero como lo dice en el texto, ¿no? Todo es posible, donde todo es posible, incluso una puerta de salida. Si la imaginamos, ¿no? Entonces, para mí ese momento de ver el universo entero es, si más allá de la vida está este lugar donde todo es posible, entonces mi Magnolia está en un lugar muy hermoso. Entonces, después de eso, o sea, nos vamos desprendiendo hacia atrás. Para mí esa es una de las escenas más fuertes, es una de las escenas más bellas y una de las escenas que más me movía, ¿no? O sea, incluso, o sea, lo pueden notar en este momento. Ese desprendimiento yo lo sentía como, sí, desprenderse de la vida, ¿no? Cuando la flor se desprende de la planta. Entonces te vas hacia el universo, te fusionas con el universo y entonces llegamos hasta atrás en el que queda la marca, ¿no? O sea, quedas plasmado en algún momento de este espacio y de este tiempo. Y después de quedar ahí, recuerdo que regresamos corriendo hacia la caja que estaba presente en la obra y entonces vamos despidiéndonos de esa caja. Para mí también fue una escena muy fuerte porque a mi abuelo lo cremaron y nos entregaron su urna. Entonces para mí esa escena fue ir entregando la urna y después de eso te vas. Para mí fue como ese sentimiento de que te vas quebrando y de que sientes que pesa y que no puedes más y entonces te vas deshaciendo, ¿no? Emocionalmente te vas deshaciendo. Y llega la cajita hasta el final. Para cada uno de mis compañeros la caja significaba algo diferente. Y entonces llegaba al final y la última compañera lo que hacía era sacar de adentro una de las aves que están hechas de origami, creo se llama, en el sillón que estaba vacío y colocaba el ave, ¿no? Ese ave dentro de la obra sí simbolizaba al gorrión, pero también sabemos que simbólicamente un ave pues está relacionada con libertad, con volar, sí, también con lo espiritual. Tiene muchos significados el ave. Entonces, bueno, coloca al ave en el sillón y después se queda viendo hacia el sillón, ¿no? El sillón que está vacío. Entonces,
Bueno, el sillón ya vimos que representaba esa ausencia, el retrato, las aves. Entonces, esta obra para mí fue de verdad muy importante, fue una obra que me dejó muchas cosas, fue una obra que me marcó, como lo dije, personalmente y profesionalmente. Y entre todos estos recuerdos que les fui compartiendo, estas experiencias, también hubo dos que me marcaron muchísimo. También la presentamos en otro espacio, que era un espacio abierto, y mucha gente llegó, mucha gente que no nos conocía, y uno de los comentarios que nos hizo una persona a mí me llegó mucho. Recuerdo que era un hombre que nos dijo: agradezco mucho que traigan este tipo de obras, que nos acerquen este tipo de arte, porque la sentimos este arte, es algo que nos falta, que nos expresen, que nos hagan sentir. Y la verdad es que ese comentario me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Acerca del arte, qué estamos haciendo con el arte y qué es lo que queremos contarle a las personas que nos están viendo, qué les queremos transmitir, qué les queremos decir, qué les queremos decir, qué les queremos compartir, qué les queremos dar. Y otra cosa muy curiosa que sucedió dentro de esa obra es que cuando estábamos bailando, yo la verdad no lo vi, pero sí dentro de los espectadores nos dijeron que se acercó un colibrí y que estuvo volando entre nosotros y después se fue. Entonces, evidentemente, esa ausencia que nosotros estábamos llenando ahí con nuestro propio recuerdo, con nuestra propia magnolia, estuvo ahí presente. Espiritualmente, el colibrí simboliza la conexión entre el mundo espiritual, el mundo material, que trae mensajes de los seres queridos, fallecidos, y me resulta muy curioso que haya estado un colibrí volando entre nosotros y que este colibrí se acercara. Fue algo muy simbólico y muy significativo. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado, espero que les haya dejado algo. Y pues bueno, estas serán una serie de videos que dirán muchas cosas que están detrás de lo evidente. Nos vemos. Hasta la próxima.